¿Qué es lo peor que podría pasarle a una madre? Perder un hijo. Eso podríamos responder todos y no nos equivocaríamos, pero William Peter Blatty imaginó algo todavía mucho más aterrador. ¿Qué pasaría si tu hijo siguiera respirando, siguiera caminando, siguiera teniendo el mismo rostro, pero poco a poco dejaras de reconocer a la persona que vive detrás de sus ojos? Ese es el verdadero horror del exorcista. Y quizá por eso nunca he pensado que esta novela trate sobre demonios, porque los demonios son solo el lenguaje que Blatty utiliza para hablar de algo mucho más humano: la culpa, la impotencia, la pérdida de la fe, el miedo de descubrir que las cosas que sostenían nuestra vida ya no funcionan. Y por eso creo que el verdadero poseído de esta historia nunca fue Regan. Hay una costumbre muy extraña cuando hablamos de El Exorcista. Reducimos toda la novela a una niña girando la cabeza, a una voz grave, a un exorcismo. Pero Blatty escribió algo infinitamente más triste que una historia de terror. Escribió una novela sobre personas que ven cómo el mundo que conocían comienza a desmoronarse delante de ellas. Y cada persona representa una forma distinta de enfrentar ese derrumbe. Chris MacNeil, la madre de Regan, intenta comprenderlo. El padre Karras intenta soportarlo. Y Regan simplemente lo padece. Quiero comenzar con Chris, la madre de Regan, porque creo que pocas veces se habla de ella como uno de los grandes personajes de la novela. Y eso siempre me ha parecido muy injusto. Chris no cree en demonios, ni siquiera piensa en Dios. Ella pertenece al mundo moderno, al mundo donde todo tiene una explicación. Si tu hija cambia de comportamiento, vas al médico. Si aparecen síntomas nuevos, buscas otro especialista. Si ese especialista no encuentra nada, buscas a uno mejor. Eso haríamos todos, y eso hace Chris en la novela y en la película. La vemos recorrer hospitales, psiquiatras, neurólogos, exámenes diagnósticos y más diagnósticos. Más respuestas que terminan convirtiéndose en nuevas preguntas. Y hay algo que Blatty hace con muchísimo respeto. Nunca ridiculiza a la ciencia, nunca presenta a los médicos como incompetentes. Simplemente muestra que existen preguntas para las cuales el conocimiento todavía no alcanza. Porque la ciencia puede decirte qué está ocurriendo, pero no siempre puede decirte cómo vivir con ello. Y esa diferencia es enorme. Lo verdaderamente devastador de Chris no es que su hija esté poseída, es descubrir que ya no puede protegerla. Creo que todos, incluso quienes no somos padres aún, entendemos ese sentimiento. Nos gusta creer que podemos salvar a quienes amamos, que si llega el momento correcto encontramos las palabras, el dinero, el tratamiento, la solución, hasta que aparece algo completamente fuera de nuestro alcance. Y entonces entendemos una de las emociones más dolorosas que existen: la impotencia. Chris nunca lucha contra Pazuzu, lucha contra la imposibilidad de hacer algo. Y pocas cosas destruyen más a un ser humano que sentirse inútil frente al sufrimiento de alguien a quien ama. Mientras leía la novela pensaba constantemente que la posesión no solo invade a Regan, también invade la casa, las conversaciones, el silencio, el tiempo, incluso invade a su madre, Chris. Porque vivir alrededor del dolor termina deformándonos. No hace falta estar enfermo para que una enfermedad cambie tu vida. Basta con amar profundamente a quien la padece. Y quizá todos conocemos esa sensación.
Ver cómo alguien cambia tanto que un día comienzas a preguntarte si todavía queda algo de esa persona que conocías. Tal vez por eso El Exorcista sigue siendo tan actual, porque todos hemos visto desaparecer a alguien sin necesidad de que muera. Y entonces aparece Damian Carras. Para muchos, un sacerdote. Para mí, el verdadero protagonista de esta novela. Siempre se dice que Carras perdió la fe, pero creo que esa frase no alcanza. Hay personas que dejan de creer en Dios y luego están aquellas a quienes Dios deja de responder. Carras pertenece a la segunda categoría. No es un hombre orgulloso, ni rebelde, ni un enemigo de la religión. Es simplemente alguien cansado. Un hombre que ha visto demasiado sufrimiento para seguir creyendo con la misma facilidad. Y creo que eso resulta profundamente humano. Porque la fe más difícil no es la que aparece cuando todo va bien. Es la que intenta sobrevivir después del dolor. Pero Carras carga una herida todavía más profunda. Su madre, su muerte, la culpa. Él siente que la abandonó. No importa si realmente fue así o no. La culpa nunca necesita pruebas. Le basta con instalarse. Y aquí ocurre algo fascinante. Pazuzu, el demonio, jamás inventa esa culpa, simplemente la encuentra y la ataca. Siempre pensamos que el demonio llega para destruir, pero Blatty parece sugerir algo mucho más inquietante. El mal nunca crea dolor, solo utiliza aquello que ya estaba roto. Y creo que esa es una de las ideas más brillantes de toda la novela. Carl Jung, el filósofo, decía que todos llevamos una sombra. No es un monstruo escondido dentro de nosotros. Es todo aquello que no soportamos aceptar sobre quiénes somos. Nuestra cobardía, nuestro egoísmo, nuestro resentimiento, nuestra culpa. Y cuando entendí eso, comprendí que Pazuzu nunca habla realmente con Carras. Habla con su sombra. Por eso no necesita convencerlo de nada. Solo repite aquello que Carras ya lleva años diciéndose cuando nadie puede escucharlo. Quizá el demonio más peligroso no sea el que viene de afuera. Quizás sea esa voz que termina pareciéndose demasiado a la nuestra. Hay algo que siempre me ha parecido curioso. El demonio en El Exorcista nunca intenta demostrar que Dios no existe. Nunca discute, no argumenta, nunca hace filosofía. ¿Por qué? Porque no necesita ganar un debate. Le basta con convencer a Carras de que ya no merece ser salvado. Y creo que ahí Blatty entiende algo profundamente humano. La razón rara vez destruye a una persona. La culpa sí, la vergüenza sí, la desesperanza también. Hay heridas que no necesitan sangrar para terminar consumiéndonos. Entonces llegamos al exorcismo. Y aquí ocurre una de las mayores ironías de la novela, porque el título nos engaña. Pensamos que el exorcismo ocurre sobre Regan, pero ¿quién realmente cambia? Es Carras. Regan vuelve a ser la misma niña. Chris sigue siendo madre al final de todo esto, pero Carras ya no vuelve a ser quien era. Él entra en esa habitación buscando salvar a otra persona y termina encontrándose a sí mismo. No recupera la fe porque encuentre una prueba definitiva de Dios. La recupera porque realiza el único acto completamente desinteresado de toda la historia. Se entrega por alguien más. Y quizá esa sea la respuesta de Blatty. La fe nunca nace de una demostración, nace de una decisión. Y aunque hoy estamos hablando del libro, sería injusto no detenernos algún momento en la película de William Friedkin,
pienso yo que así se pronuncia, porque logró convertir esa misma idea en una sola imagen. El padre Merrin llegando a la casa, la oscuridad, la niebla, la ventana iluminada, pero fría. Un hombre completamente solo frente a una presencia que parece infinita. Siempre escuchamos que es uno de los planos más importantes de la historia del cine, pero pocas veces pensamos por qué. No es un plano sobre el triunfo del bien, es un plano sobre el valor de caminar hacia aquello que sabemos que puede destruirnos. La luz no elimina la oscuridad, simplemente decide entrar en ella. Y creo que esa imagen resume toda la novela. También están esas escaleras, las mismas por las que el padre Karras cae al final. Muchos recuerdan la violencia del momento. Yo recuerdo la contradicción. Durante toda la novela, Karras vive descendiendo hacia una culpa, hacia la desesperanza, hacia el silencio de Dios, y solo cuando cae físicamente consigue elevarse moralmente. Pocas veces en el cine se ha utilizado un movimiento tan simple para expresar una transformación tan profunda. Quizá por eso El Exorcista sigue encontrando lectores y espectadores después de más de 50 años. No porque todavía tengamos miedo de los demonios, que puede ser, sino porque seguimos teniendo miedo de aquello que representan. La culpa que no nos deja dormir, la enfermedad que no tiene ninguna explicación y nada consigue aliviar, la pérdida de alguien que sigue respirando pero ya no parece estar ahí, la sensación de que el mundo dejó de tener sentido. Todos hemos sido Chris intentando salvar algo que se nos escapa de nuestras manos. Todos hemos sido Karras preguntándonos por qué el silencio pesa tanto. Y quizá en algún momento también hemos sido Regan, el lugar donde se libra una batalla que nadie más alcanza a comprender. Tal vez William Peter Blatty nunca escribió una novela para convencernos de que existen los demonios ni Dios. Tal vez escribió una novela para recordarnos que el verdadero mal comienza cuando una herida termina convirtiéndose en nuestra identidad, y que el verdadero exorcismo no consiste en expulsar a un demonio de una habitación. Consiste en impedir que la desesperación termine siendo la única voz que escuchemos dentro de nosotros. Si te gusta este tipo de análisis, puedes suscribirte. Mi nombre es Kevin Alpírez. Chaito.